podcast contiene información secreta y confidencial. De ti depende aprovecharla. Bienvenidos al podcast HC. La unión tecnológica entre el mundo físico-digital ha comenzado. Prepárate para tu dosis de actualidad y calidad de energía. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Hugo Cervantes. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy y donde quiera que te encuentres. Bienvenidos al capítulo número 1 del podcast HC, el lugar donde compartimos la unión físico-digital, lo mejor de la ciencia y tecnología para hogares, comercios e industrias, ya seas ingeniero, técnico o amante del mundo eléctrico tecnológico. Recuerda que este podcast es de contenido explícito para mayores de 18 años y toda opinión es responsabilidad de quien lo hace. Y bueno, ¿qué tal amigos? Me presento, soy Hugo Cervantes, para los que algunos me conocen y que me han pedido mucha información sobre este podcast. Les quiero agradecer los que han escrito a través de lo que son redes sociales y este concepto que vengo desarrollando ya algunos años, adelantándome, o más que intentándolo, adelantándome a muchas cosas que hoy vemos y que vienen, ¿no? Por eso he creado este podcast para aclarar muchísimas dudas y al igual habrá invitados especiales de diferentes ramas para que el nicho eléctrico, al igual que el nicho tecnológico, se puedan complementar y noten cuál es lo que viene ya sea para tu hogar, tu comercio o tu industria, y cómo esta transición que vamos a vivir, porque vamos a vivir una transición e incluso ya la estamos viviendo, esta transición sea para ti fácil y rápida, porque el mundo va a eso. Entonces, para nosotros es importante que se haga desde un entorno ético y moral. Porque hemos vivido diferentes etapas de la humanidad y muchas de ellas pues han sido rapaces y han sido totalmente salvajes y por consecuencia ha habido una desigualdad muy grande. Por eso para nosotros, para HC, la tecnología crece en nosotros también, que afortunadamente ya somos una marca registrada. Para nosotros es importante este proyecto llevarlo a cabo. Yo soy el cofundador de este concepto. Soy ingeniero en gestión empresarial y al igual ingeniero eléctrico, especializado en lo que es calidad de la energía eléctrica y calidad empresarial. Y ya llevo algunos años como emprendedor y he tenido la fortuna también de ser servidor público. Y bueno, vivir todas las experiencias te llevan de alguna u otra forma a ver más allá, ¿no? A ver un paso más y pues más que todo, o presentarme desde mis cartas, o tener afortunadamente que he invertido mucho en mí y tener varias certificaciones e igual llevarlo todas ellas al campo de la acción y vivir experiencias maravillosas. Me llevó a entender qué era la unión físico-digital y a ver un poquito más allá. Siempre me he tenido esa característica como ser humano. Si realmente quién soy, pues soy un ser humano con principios y con valores muy definidos, que sabe a dónde va. Y aunque tú estés ahí, bueno, este no es un podcast moral, ¿no? Pero te voy a decir que si tiene una gran relación de quién eres y a dónde vas, es importante saberlo, o por lo menos si no lo sabes, hacerte la pregunta, porque de alguna u otra forma tu inconsciente probablemente lo sepa o tal vez no, pero ya lo está procesando. Y bueno, no me voy a extender mucho y como les digo, este es el capítulo número 1 del podcast HC, donde compartimos la unión físico-digital, lo mejor de ciencia y tecnología para hogares, comercios e industrias, ya seas ingeniero técnico o amante del mundo eléctrico tecnológico. Recuerda que esto, y lo repito nuevamente, y así como viene en la descripción, es un podcast de contenido explícito para mayores de 18 años y cada persona que hace sus opiniones, y al igual, me refiero a mí y a todos los invitados, es responsabilidad suya nada más y no del concepto HC. La tecnología crece en nosotros también. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Tú, donde quiera que nos escuches,
Bueno, vamos a iniciar. Y quisiera primero iniciar con esto, dos definiciones que me parecen muy importantes, que son definiciones claves que hoy los estamos viviendo, y quiero decirte que es el mundo físico. El mundo físico es todo lo creado que tiene relación con el tiempo, espacio, materia y energía. Así es, si lo trasladamos a la realidad de donde estamos, te puedo decir que el mundo físico son esas 4 dimensiones que nos rodean. Pero Hugo, siempre me han dicho que son 3 dimensiones. Sí y no. Durante mucho tiempo encontramos incluso en la cuestión de las matemáticas clásicas que eran 3 dimensiones. Si tú más o menos sabes que están los cuadrantes, y dentro de los cuadrantes está X, Y y Z, y por eso se llaman 3 dimensiones, porque es un mundo 3D, ¿sí? Son 3 caras, nos vemos, te ves la mano, quiero que te veas la mano en estos momentos, y estás en un mundo tridimensional, ¿sí? Pero a la vez, durante el tiempo, hemos descubierto que no solamente es 3D, sino es 4D, porque afortunadamente tipos como Albert Einstein descubrieron que el tiempo juega un papel importante y es relativo a las circunstancias. Por eso podemos decir que lo físico es el tiempo, espacio, materia y la energía. La energía en general que se crea en el mundo y que es como el movimiento, que es esa entropía que en todas partes del universo existe. Y si hay más universos o más dimensiones, que después hablaré un poquito más de esto, pues existe, la entropía existe. Tal vez existen algunas cuestiones de la física que cambian, tal vez exista una antigravedad o una gravedad parecida a lo que hoy vivimos, pero bueno, no me voy a meter mucho. Ahora, el mundo digital es una expresión contemporánea para comunicar la importancia de la tecnología digital actual, y se refiere al mundo que está interconectado por dispositivos o sistemas digitales, sea entre personas con objetos y objetos con objetos, ¿sí? Personas con objetos con objetos. Eso se puede llamar que es el mundo digital. Y ahora, ¿por qué esta relación de la unión físico-digital? Recordemos que durante el año 2020, a las circunstancias que nos llevó del bicho, no voy a dar detalles de qué es, llamémoslo el bicho. En ese 2020 nos adelantamos 10 años, es como haber viajado en el tiempo 10 años, y la cuestión de las herramientas que utilizábamos en internet digitales y las herramientas de automatización que ya se encontraban en el mundo físico, se tuvieron que adelantar 10 años. Y te voy a poner por ejemplo muy grande el famoso home office, ¿no? Cómo esa relación la tuvimos que llevar para poder seguir teniendo un mundo laboral en keep going, y es decir, un mundo laboral en la cuestión de seguir adelante. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma, aunque la economía tuvo a nivel mundial un desgaste importante, pudimos encontrar que había empresas que tuvieron que usar herramientas que en su vida se habían imaginado. Y algunas personas que anteriormente, hace 2020, me incluyo, que nos decían que estábamos locos en la cuestión, que era imposible que lo digital algún día iba a poder dar ese salto, pues se adelantó 10 años. ¿Y por qué esto? Somos 7.5 billones de personas alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Y probablemente, según las estadísticas, para el año 2050 esta población va a crecer 30% más, aproximadamente, ¿no? Todo dependerá de las circunstancias políticas, geográficas, naturales, etcétera, y climas. Pero dejémoslo así, dejémoslo solamente así. O sea, en la cuestión somos muchísimas personas que habitamos en este mundo. En algunos lugares hay más personas, en otros menos lugares. Eso es totalmente natural conforme la civilización humana se va desarrollando. Y ahora, ¿por qué esta circunstancia del 2020 nos empujó a una unión físico-digital? Sabemos y hemos escuchado sobre el cambio climático, ¿verdad? Durante años, me parece que durante los años entre finales de los 80s y principios de los 90s fue cuando se empezó a plantear
en lo del cambio climático, y a las personas que se adelantaron en ese tiempo, para aquellas personas pues los decían de locos, hasta que se comprobó que la capa de ozono se estaba creando un agujero gigantesco en el norte y en el sur, y especialmente en la Antártida. Bueno, el cambio climático, eso es el papel que juega hoy, y hoy la agenda climática la vemos todos los días. La vemos como en medios de comunicación tradicionales y en medios digitales se ataca a esta agenda. Entonces es para nosotros muy importante tenerla, porque hasta el momento que nosotros sepamos de manera abierta, el ser humano no puede ir a vivir a otro planeta. Se supone que puede existir alguna posibilidad de colonización, pero ni siquiera tenemos, hasta donde sabemos, la suficiente tecnología como para ir a planetas. Y bueno, gracias al 2020 la demanda del mercado creció. Por ejemplo, los cursos online aumentaron y se dispararon muchísimo. Es decir, en una relación de 1 a 5 de anterior al 2019, digamos que la venta de cursos online era 1, y era totalmente, hasta se hacían bromas, ¿no? Hasta se hacían bromas, ay, estudié online, jajaja, estudié online. ¡Pum! Llegó el 2020 y se disparó hasta el número 5 al tope, ¿no? En una relación del 1 al 5 lo estoy tomando, pues. Y si fuera una relación del 1 al 10, se fue hasta el número 10. ¿Por qué? Porque los cursos online jugaron un papel y están jugando un papel muy importante en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? O sea, el mercado cambió totalmente. Muchas veces hemos entendido o nos hemos dado a plantear, bueno, el cliente tiene la razón, ¿no? En general, y lo hacemos desde la vía de seas en una empresa gubernamental o no seas, o estés en una empresa privada, el cliente siempre tiene la razón, pero nos dimos cuenta también este 2020 que no solo el cliente tiene la razón, sino el mercado es el que llama. El mercado, conforme a las circunstancias que palpitamos, la más palpitación que tuvimos fue la del bicho. Entonces, las empresas, pues ya en la cuestión tecnológica, en lo industrial, ya existía la automatización, ¿verdad? Pero una automatización muy general y muy escasa, y hasta existía automatización y el control, ¿no? Era una automatización, yo la veo desde la perspectiva mía, ¿no? A excepción de a los expertos, que yo sé que hay expertos que me escuchan y están ahorita escuchándome. La automatización era una automatización primitiva. O sea, había interés por parte de las empresas porque sabía que había ahorro total, que había un ahorro grande, importante, y grandes industrias lo hacían y lo fueron haciendo poco a poco, pero muchos eran escépticos a la automatización, no lo veían así, tenían hasta miedo de la inversión. Pero cuando te llegó una ola de un bicho del 2020, se dieron cuenta que era urgente, e incluso las empresas que crean tecnología de automatización se dieron cuenta de las necesidades que iba a tener ahora el nuevo mercado, de aquellas necesidades que realmente sus productos lo daban, pero tenían que meter un plus más, no era nada más sacar productos por productos y hacer un que otro congreso o una que otra conferencia por ahí. No, se dieron cuenta que la capacitación constante y con la comunicación con sus proveedores de las materias primas y los proveedores y ellos como proveedores de industrias o de centros o de comercios, era muy importante tener una comunicación inmediata. Y si ya se tenía por a través de grandes herramientas como lo son WhatsApp, como lo es también esta nueva herramienta que a mí se me hace fabulosa, y que por favor escúchanos ahí, este podcast se está grabando totalmente en vivo en Telegram, HC Distribuciones es el canal, donde ahí se graba totalmente en vivo. Y si ahorita lo estás escuchando a través de alguna plataforma de podcast, es porque pues, también a la par lo estamos grabando. Y
se sube posteriormente, pero si quieres tener exclusividad, por favor, baja esta estupenda aplicación que se llama Telegram. Y si quieres más información al respecto, por favor, ve a www.hcdistribuciones.com o a mi página hugocervantesb.com y ahí podrás encontrar más. Pero bueno, continuando con esto, las empresas ya había una automatización, pero no lo tenían con la correlación del cambio climático. Hoy en día vemos que el cambio climático se ha metido a la tecnología como agua. ¿Y por qué? Porque no la puedes descartar. Va a fluir, ¿sí? No es algo, como les venía comentando, no es algo que hoy en día simplemente se tiene que olvidar. Entonces, al ingresar, y esto es muy importante, al ingresar el cambio climático a la sincronización con la tecnología, es una forma de ahorrar y una forma de impacto hacia el cambio climático. ¿Por qué razón? Porque entre más se pueda automatizar y más se pueda aprovechar la energía eléctrica, que muy pronto se convertirá en un estándar de más necesidad, si aún así en estos momentos es más necesidad, se va a convertir en más, pero se va a volver a convertir la energía eléctrica de calidad, en eso se va a convertir. Pero bueno, en eso voy a platicar más en otro podcast. Y bueno, la digitalización, pues ahora no solamente tenemos que hablar en la cuestión de la digitalización como algún curso online, sino también lo tenemos que ver a través de la cuestión de los bits, de la famosa transferencia de datos, la gran Big Data. Y recuerdo esto en el 2019 cuando leí mi primer libro sobre la Big Data. Realmente al principio no entendía qué era el Big Data, ¿sí? Porque decía, bueno, el Big Data pues son números, pero qué carajo esos números, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esos números? ¿Qué onda con esos números? Entonces, con el tiempo y como fui leyendo el libro, me quedó muy claro que la Big Data es la interpretación de todos los KPIs. Y ahora me dirás, pero ¿qué chingados son los KPIs? Los KPIs es todo lo que se pueda medir. Todo lo que se pueda medir y toda esa filtración que golpee a la cuestión de lo monetario, de lo tuyo, de lo que hace subsistir a las empresas gubernamentales y no gubernamentales, al mundo privado y al mundo no privado. Esos son los KPIs, esa es la relación más importante que la Unión Físico-Digital está dejando y va a dejar. Esa va a ser la clave. Seguramente en algunos años, aunque ya existen en la cuestión del Internet, por ejemplo en plataformas como Facebook, la interpretación de datos de la Big Data para poder llegar a las personas. Y me hace recordar el escándalo de iPhone y Facebook que le permitió esta empresa Apple a sus suscriptores a través de iOS permitirle o no a plataformas como Facebook que rastrearan todo lo que ellos hacen. Pero seamos honestos. Sé que estás disfrutando de este capítulo y muchas gracias por tu tiempo. Hago esta pequeña pausa en él para pedirte por favor nos sigas en nuestras diferentes redes sociales como HC La Tecnología Crece, nosotros también, HC Distribuciones y Soluciones Tecnológicas. Y si deseas seguirme a mí en lo personal o a Hugo Cervantes, o sea yo como... me puedes seguir en Facebook como Hugo.Cervantes y también a través de Instagram como Hipster9, además de nuestras páginas oficiales que también tenemos a través de toda la web para todo el mundo, hcdistribuciones.com, hugocervantesb.com. Así que sigue disfrutando de este capítulo. Chao, chao. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Hugo Cervantes.
Muchas gracias por acompañarme el día de hoy y donde quiera que te encuentres. Bienvenidos al capítulo número 1 del podcast HC, el lugar donde compartimos la unión físico-digital, lo mejor de la ciencia y tecnología para hogares, comercios e industrias, ya seas ingeniero, técnico o amante del mundo eléctrico tecnológico. Recuerda que este podcast es de contenido explícito para mayores de 18 años y toda opinión es responsabilidad de quien lo hace. Y bueno, ¿qué tal amigos? Me presento, soy Hugo Cervantes, para los que algunos me conocen y que me han pedido mucha información sobre este podcast. Les quiero agradecer los que han escrito a través de lo que son redes sociales y este concepto que vengo desarrollando ya algunos años, adelantándome, o más que intentándolo, adelantándome a muchas cosas que hoy vemos y que vienen, ¿no? Por eso he creado este podcast para aclarar muchísimas dudas y al igual habrá invitados especiales de diferentes ramas para que el nicho eléctrico, al igual que el nicho tecnológico, se puedan complementar y noten cuál es lo que viene ya sea para tu hogar, tu comercio o tu industria, y cómo esta transición que vamos a vivir, porque vamos a vivir una transición e incluso ya la estamos viviendo, esta transición sea para ti fácil y rápida. ¿Por qué el mundo va a eso? Entonces, para nosotros es importante que se haga desde un entorno ético y moral. Porque hemos vivido diferentes etapas de la humanidad y muchas de ellas pues han sido rapaces y han sido totalmente salvajes y por consecuencia ha habido una desigualdad muy grande. Por eso para nosotros, para HC, la tecnología crece en nosotros también, que afortunadamente ya somos una marca registrada. Para nosotros es importante este proyecto llevarlo a cabo. Yo soy el cofundador de este concepto. Soy ingeniero en gestión empresarial y al igual ingeniero eléctrico, especializado en lo que es calidad de la energía eléctrica y calidad empresarial, y ya llevo algunos años como emprendedor y he tenido la fortuna también de ser servidor público y bueno, vivir todas las experiencias te llevan de alguna u otra forma a ver más allá, ¿no? A ver un paso más y pues más que todo, o presentarme desde mis cartas, o tener afortunadamente que he invertido mucho en mí y tener varias certificaciones e igual llevarlo todas ellas al campo de la acción y vivir experiencias maravillosas, me llevó a entender qué era la unión físico-digital y a ver un poquito más allá. Siempre me he tenido esa característica como ser humano. Si realmente quién soy, pues soy un ser humano con principios y con valores muy definidos, que sabe a dónde va. Y aunque tú estés ahí, bueno, este no es un podcast moral, ¿no? Pero te voy a decir que si tiene una gran relación de quién eres y a dónde vas, es importante saberlo, o por lo menos si no lo sabes, hacerte la pregunta, porque de alguna u otra forma tu inconsciente probablemente lo sepa o tal vez no, pero ya lo está procesando. Y bueno, no me voy a extender mucho y como les digo, este es el capítulo número 1 del podcast HC, donde compartimos la unión físico-digital, lo mejor de ciencia y tecnología para hogares, comercios e industrias, ya seas ingeniero técnico o amante del mundo eléctrico tecnológico. Recuerda que esto, y lo repito nuevamente, y así como viene en la descripción, es un podcast de contenido explícito para mayores de 18 años y cada persona que hace sus opiniones, y al igual, me refiero a mí y a todos los invitados, es responsabilidad suya nada más y no del concepto HC. La tecnología crece en nosotros también. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Tú donde quiera que nos escuches. Bueno, vamos a iniciar. Y quisiera primero iniciar con esto, 2 definiciones que me parecen muy importantes, que son definiciones claves, que hoy los estamos viviendo, y quiero decirte que es el mundo físico. El mundo físico es todo lo creado que tiene relación con el tiempo, espacio, materia y energía. Así es, si lo trasladamos a la realidad de donde estamos, te puedo decir que el mundo físico son esas 4 dimensiones que nos rodean.
Pero Hugo, siempre me han dicho que son 3 dimensiones. Sí y no. Durante mucho tiempo encontramos incluso en la cuestión de las matemáticas clásicas que eran 3 dimensiones. Si tú más o menos sabes que están los cuadrantes, y dentro de los cuadrantes está X, Y y Z, y por eso se llaman 3 dimensiones, porque es un mundo 3D, ¿sí? Son 3 caras, nos vemos, te ves la mano, quiero que te veas la mano en estos momentos, y estás en un mundo tridimensional, ¿sí? Pero a la vez, durante el tiempo, hemos descubierto que no solamente es 3D, sino es 4D, porque afortunadamente tipos como Albert Einstein descubrieron que el tiempo juega un papel importante y es relativo a las circunstancias. Por eso podemos decir que lo físico es el tiempo, espacio, materia y la energía. La energía en general que se crea en el mundo y que es como el movimiento, que es esa entropía que en todas partes del universo existe. Y si hay más universos o más dimensiones, que después hablaré un poquito más de esto, pues existe, la entropía existe. Tal vez existen algunas cuestiones de la física que cambien, tal vez exista una antigravedad o una gravedad parecida a lo que hoy vivimos, pero bueno, no me voy a meter mucho. Ahora, el mundo digital es una expresión contemporánea para comunicar la importancia de la tecnología digital actual, y se refiere al mundo que está interconectado por dispositivos o sistemas digitales, sea entre personas con objetos y objetos con objetos, ¿sí? Personas con objetos con objetos. Eso se puede llamar que es el mundo digital. Y ahora, ¿por qué esta relación de la unión físico-digital? Recordemos que durante el año 2020, a las circunstancias que nos llevó del bicho, no voy a dar detalles de qué es, llamémoslo el bicho. En ese 2020 nos adelantamos 10 años, es como haber viajado en el tiempo 10 años, y la cuestión de las herramientas que utilizábamos en internet digitales y las herramientas de automatización que ya se encontraban en el mundo físico, se tuvieron que adelantar 10 años. Y te voy a poner por ejemplo muy grande el famoso home office, ¿no? Cómo esa relación la tuvimos que llevar para poder seguir teniendo un mundo laboral en keep going, y es decir, un mundo laboral en la cuestión de seguir adelante. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma, aunque la economía tuvo a nivel mundial un desgaste importante, pudimos encontrar que había empresas que tuvieron que usar herramientas que en su vida se habían imaginado, y algunas personas que anteriormente, hace 2020, me incluyo, que nos decían que estábamos locos en la cuestión, que era imposible que lo digital algún día iba a poder dar ese salto, pues se adelantó 10 años. ¿Y por qué esto? Somos 7.5 billones de personas alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Y probablemente, según las estadísticas, para el año 2050 esta población va a crecer 30% más, aproximadamente, ¿no? Todo dependerá de las circunstancias políticas, geográficas, naturales, etcétera, y climas. Pero dejémoslo así, dejémoslo solamente así. O sea, en la cuestión somos muchísimas personas que habitamos en este mundo. En algunos lugares hay más personas, en otros menos lugares. Eso es totalmente natural conforme la civilización humana se va desarrollando. Y ahora, ¿por qué esta circunstancia del 2020 nos empujó a una unión físico-digital? Sabemos y hemos escuchado sobre el cambio climático, ¿verdad? Durante años, me parece que durante los años entre finales de los 80s y principios de los 90s fue cuando se empezó a plantear lo del cambio climático, y a las personas que se adelantaron en ese tiempo, para aquellas personas pues los decían de locos, hasta que se comprobó que la capa de ozono se estaba creando un agujero gigantesco en el norte y en el sur, y especialmente en la Antártida. Bueno, el cambio climático, eso es el papel que juega hoy, y hoy la agenda climática la vemos todos los días.
la vemos como en medios de comunicación tradicionales y en medios digitales se ataca a esta agenda. Entonces es para nosotros muy importante tenerla, porque hasta el momento que nosotros sepamos de manera abierta, el ser humano no puede ir a vivir a otro planeta. Se supone que puede existir alguna posibilidad de colonización, pero ni siquiera tenemos, hasta donde sabemos, la suficiente tecnología como para ir a planetas. Y bueno, gracias al 2020 la demanda del mercado creció. Por ejemplo, los cursos online aumentaron y se dispararon muchísimo. Es decir, en una relación de 1 a 5 de anterior al 2019, digamos que la venta de cursos online era 1 y era totalmente, hasta se hacían bromas, ¿no? Hasta se hacían bromas, ay, estudié online, jajaja, estudié online. ¡Pum! Llegó el 2020 y se disparó hasta el número 5 al tope, ¿no? En una relación del 1 al 5 lo estoy tomando, pues. Y si fuera una relación del 1 al 10, se fue hasta el número 10. ¿Por qué? Porque los cursos online jugaron un papel y están jugando un papel muy importante en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? O sea, el mercado cambió totalmente. Muchas veces hemos entendido o nos hemos dado a plantear, bueno, el cliente tiene la razón, ¿no? En general, y lo hacemos desde la vía de seas en una empresa gubernamental o no seas o estés en una empresa privada, el cliente siempre tiene la razón, pero nos dimos cuenta también este 2020 que no solo el cliente tiene la razón, sino el mercado es el que llama. El mercado, conforme a las circunstancias que palpitamos, y la más palpitación que tuvimos fue la del bicho. Entonces, las empresas, pues ya en la cuestión tecnológica, en lo industrial, ya existía la automatización, ¿verdad? Pero una automatización muy general y muy escasa, y hasta existía automatización y el control, ¿no? Era una automatización, yo la veo desde la perspectiva mía, ¿no? A excepción de a los expertos, que yo sé que hay expertos que me escuchan y están ahorita escuchándome. La automatización era una automatización primitiva. O sea, había interés por parte de las empresas porque sabía que había ahorro total, que había un ahorro grande, importante, y grandes industrias lo hacían y lo fueron haciendo poco a poco, pero muchos eran escépticos a la automatización, no lo veían así, tenían hasta miedo de la inversión. Pero cuando te llegó una ola de un bicho del 2020, se dieron cuenta que era urgente. E incluso las empresas que crean tecnología de automatización se dieron cuenta de las necesidades que iba a tener ahora el nuevo mercado, de aquellas necesidades que realmente sus productos lo daban, pero tenían que meter un plus más. No era nada más sacar productos por productos y hacer un que otro congreso o una que otra conferencia por ahí. No, se dieron cuenta que la capacitación constante y con la comunicación con sus proveedores de las materias primas y los proveedores y ellos como proveedores de industrias o de centros o de comercios, era muy importante tener una comunicación inmediata. Y si ya se tenía por a través de grandes herramientas como lo son WhatsApp, como lo es también esta nueva herramienta que a mí se me hace fabulosa, y que por favor escúchanos ahí, este podcast se está grabando totalmente en vivo en Telegram, HC Distribuciones es el canal, donde ahí se graba totalmente en vivo. Y si ahorita lo estás escuchando a través de alguna plataforma de podcast, es porque pues, también a la par lo estamos grabando y se sube posteriormente. Pero si quieres tener exclusividad, por favor, baja esta estupenda aplicación que se llama Telegram. Y si quieres más información al respecto, por favor, ve a www.hcdistribuciones.com o a mi página hugocervantesb.com, y ahí podrás encontrar más. Pero bueno, continuando con esto,
las empresas ya había una automatización, pero no lo tenían con la correlación del cambio climático. Hoy en día vemos que el cambio climático se ha metido a la tecnología como agua. ¿Y por qué? Porque no la puedes descartar. Va a fluir, ¿sí? No es algo, como les venía comentando, no es algo que hoy en día simplemente se tiene que olvidar. Entonces, al ingresar, y esto es muy importante, al ingresar el cambio climático a la sincronización con la tecnología, es una forma de ahorrar y una forma de impacto hacia el cambio climático. ¿Por qué razón? Porque entre más se pueda automatizar y más se pueda aprovechar la energía eléctrica, que muy pronto se convertirá en un estándar de más necesidad, si aún así en estos momentos es más necesidad, se va a convertir en más, pero se va a volver a convertir la energía eléctrica de calidad, en eso se va a convertir. Pero bueno, en eso voy a platicar más en otro podcast. Y bueno, la digitalización, pues ahora no solamente tenemos que hablar en la cuestión de la digitalización como algún curso online, sino también lo tenemos que ver a través de la cuestión de los bits, de la famosa transferencia de datos, la gran Big Data. Y recuerdo esto en el 2019 cuando leí mi primer libro sobre la Big Data. Realmente al principio no entendía qué era el Big Data, ¿sí? Porque decía, bueno, el Big Data pues son números, pero ¿qué carajo esos números, no? O sea, ¿qué pasa con esos números? ¿Qué onda con esos números? Entonces, con el tiempo, y como fui leyendo el libro, me quedó muy claro que la Big Data es la interpretación de todos los KPIs. Y ahora me dirás, ¿pero qué chingados son los KPIs? Los KPIs es todo lo que se pueda medir. Todo lo que se pueda medir y toda esa filtración que golpee a la cuestión de lo monetario, de lo tuyo, de lo que hace subsistir a las empresas gubernamentales y no gubernamentales, al mundo privado y al mundo no privado. Esos son los KPIs, esa es la relación más importante que la Unión Físico-Digital está dejando y va a dejar. Esa va a ser la clave. Seguramente en algunos años, aunque ya existen en la cuestión del Internet, por ejemplo en plataformas como Facebook, la interpretación de datos de la Big Data para poder llegar a las personas. Y me hace recordar el escándalo de iPhone y Facebook que le permitió esta empresa Apple a sus suscriptores a través de iOS permitirle o no a plataformas como Facebook que rastrearan todo lo que ellos hacen. Pero seamos honestos. Los puntos de vista y opiniones expresadas por los invitados, la audiencia y los conductores en este y todos los programas de HC La Tecnología Crece en Nosotros También no reflejan necesariamente o están de acuerdo con aquellas de este concepto empresarial, los patrocinadores o plataformas de transmisión por Internet. En estos tiempos controversiales creemos que el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de prensa y acceso a la información conferidos a nosotros en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América son absolutamente esenciales para la sobrevivencia de nuestras naciones. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción masiva. No olvides en suscribirte, recomendar y así obtener el mejor contenido que rodea la tecnología en su puente entre lo físico y digital con calidad de energía. Cambio y fuera, cracks.